Hola a todos y bienvenidos a Buy the Dip, tu podcast de inversión. Estamos con Martí Alonso. Buenas, Martí. Muy buenas, Albert, y muy buenas a toda la audiencia. En este programa vamos a hacer un programa rapidito, así de varios países interesantes, ¿no? que nos gustan, porque aquí en Españita se nos trata muy mal, así que vamos a ver cuáles son las opciones que hay fuera, ¿no? Que el mundo es muy grande y, bueno, pues puede ser como una idea general. Yo creo que puede estar bien, ¿no? Sí, haremos un repasito de varios países y después también un poquito de dinámicas que he ido viendo en algunos países, a veces pues poco populares o que no son muy queridos en cierto momento, y que cuando hay un cambio de dinámica pues pueden hacerlo bastante bien, así que traeremos un poquito estos dos temas. Antes de comenzar con el programa, recordaos que tenéis portfolioinversión.com para crear vuestra cartera y hacer un seguimiento de forma gratuita, y analisisdeinversión.com, donde Martí y yo publicamos nuestros análisis y os damos acceso al Discord, donde publicamos también los movimientos de la cartera a tiempo real. Además tenemos un Substack en inglés donde publicamos ideas en las cuales pues a veces nos inspiramos y nos parecen muy interesantes. Y lo tenéis todo en la descripción de este vídeo /podcast. Y dicho esto, vamos a comenzar hablando de algunos índices, ¿no, Martí? Así es. Vamos a decir, primero vamos a tocar todos los índices en general. Los índices que nosotros hemos considerado así, que a nivel general pueden ser interesantes para todo el mundo, porque una persona pues a lo mejor le va a interesar más un país porque trabaja en cierto sector. Por ejemplo, si trabajas en la minería o así, pues como Albert, le va a interesar mucho más Canadá y Australia que no República Checa. Con lo cual, obviamente, dependiendo de cada caso en particular, pues las cosas cambian. Pero sí que hay varios índices que pueden ser interesantes pues para todos los países. Y a partir de ahí, pues obviamente cada uno puede ir tirando de donde le gusta más y donde le gusta menos. Y como buenos capitalistas empezamos por el índice de libertad económica, que básicamente mide 4 cosas, ¿no? Mide el respeto de la ley, la ley, lo fuerte que es, si se respeta la propiedad privada, si no hay ocupas, por ejemplo, la integridad del gobierno. Aquí en España pues tendríamos mala nota en ambas partes. Luego también se mide el tamaño del Estado, la carga fiscal que tiene, lo que se gasta, la salud fiscal del Estado, la eficiencia regulatoria, la burocracia que hay en el país, la libertad de trabajo, la libertad de política monetaria, y finalmente se mide el comercio, ¿no? Si hay libertad de inversión, si hay libre comercio, o por lo contrario es como Estados Unidos ahora bajo Trump, ¿no? Y encontramos esta lista, que además cuadra bastante, yo creo, con países que dices, aquí se puede estar bien. En el rango número 1 de todos tenemos Singapur, que bueno, aquí ¿tú Albert, te irías a Singapur? Pues no he estado nunca, entonces no te puedo decir si me iría yo a vivir a Singapur, pero quizá de vacaciones para visitarlo, sí. Sí, eso sí, visitar sí, pero a mí me queda tomar por culo y es una dictadura, con lo cual tampoco me termina de molar mucho. Pero oye, para hacer negocios, mejor imposible. Además, creo que Singapur lleva ya estando mucho tiempo en el top del ranking. Otro país que tenemos, que en ese caso sería el top 2, sería Suiza, que este ya sí, año también está en la posición top 5, y ahí realmente dices, país tocho que ya es fácil que tire. Más de lo mismo con Irlanda, que además ha estado creciendo a niveles espectaculares los últimos años. Lo tendríamos en el top 3. En el apartado número 4 tendríamos a Taiwán, que bueno, ahí sí que me alejaría un poquillo, pero bueno, a nivel de libertad económica da muy buena nota. En quinto lugar tendríamos a Nueva Zelanda, el país de Bilbo Bolsón, también tienen bastante buena nota, seguido por Estonia, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, bueno, obviamente todo el norte de Europa, Australia, Alemania, Corea del Sur, disculpad, Corea del Norte. Corea la buena, el norte no está. No, sí que está, pero en el último ranking, obviamente.
En fin. Bueno, si apostamos por una reversión a la media, quizá podemos invertir en el Stock Exchange de Corea del Norte. Claro, tiene sentido. Y además, si apuestas a si el régimen va a seguir una vez el gordinflón ese muera, pues ahí yo creo que puede pasar. Bueno, no, va a ir la hermana, ¿no? Creo que es. Una vez el Rocketman pues ya no esté entre nosotros. Sí, no tengo ni idea. No soy muy puesto en la política sucesoria de Corea del Norte, la verdad, pero alguno pondrán. Sí, no creo que tampoco haya mucha gente, ¿eh? Entre los cuales me incluyo, no tengo ni idea. En fin, a saber lo que van a hacer. Y precisamente vemos que ya las peores puntuaciones empiezan con Reino Unido y después aquí tendríamos países que, bueno, quieras o no, pues más o menos ese índice les da una buena puntuación. A niveles de conocidos, pues tenemos Reino Unido, Portugal, Japón, Bulgaria, Eslovaquia, perdón, Israel, Georgia, no sé, querida Georgia estaría por aquí, Qatar, etcétera, etcétera. Y Españita, pues estaríamos en el puesto número 51. Creo que son 180 países que medía el índice, no estoy muy seguro. Los malos, ¿dónde están? Pues principalmente, obviamente, en lo que es África, en su grandísima mayoría. Están ahí. Bueno, de hecho es que todos los índices malos, si tú miras el último bloque, tienes comunistas y África. Van todos igual, todos. Ya lo veremos también el índice de la corrupción, etcétera, etcétera. De estos, Martí, de los primeros, ¿hay alguno que te gustaría, digamos, si te pudieses ir a vivir? ¿O cuál rechazarías totalmente de los primeros? ¿A partir de qué punto? Bueno, del top 10. Top 10, Suiza, seguro. Irlanda no, porque al final muy poco sol, clima, que bueno, yo como español pues creo que no me sentiría muy a gusto. Nueva Zelanda, me encantaría, lo que pasa es que está lejos con ganas. Estonia, pues supongo que en primavera y verano bien, pero claro, para quedarte ahí en otoño, invierno, pues no tiene que ser muy divertido. Luxemburgo sin ningún tipo de problemas. Holanda, pues ahí estuve de viaje una vez y ¿sabes aquello que dices? Hay algo que no me siento cómodo. ¿A buena cayera? Las bicis. No, las montañas. Las montañas. Te prometo que las echaba de menos. Claro, dices, joder, realmente se llama Países Bajos por algo. No hay ni un puto monte, es alucinante. Claro, y a mí ganado al mar. Bueno, todo no, sí. pero una parte. Pues a mí me gustó mucho, ¿eh? Los Países Bajos. A mí también. Viviría me ahí, encantó. Yo para vivir no, para visitar, precioso. Precioso, ¿eh? La arquitectura es bestial. Además, tuve también muy buen clima. La historia de Países Bajos me parece interesantísima. La cuna del capitalismo, básicamente, se encuentra ahí. Dinamarca creo que también me gustaría mucho, pero el problema del sol sería también de nuevo. Y Suecia creo que también me gustaría mucho, pero bueno, ahora a lo mejor me tropezaría con alguna bomba, ¿no? Que ahora tienen algún que otro problema por ahí. Está la cosa un poco fea en Suecia. Pues yo de aquí, Suiza, no he estado, pero de hecho me gustaría mucho ir a Suiza. Irlanda, por ejemplo, lo descarto totalmente. Estuve hace poco en Dublín y no destaca en nada. O sea, lo siento a los dublineses, pero me pareció una ciudad bastante fea, donde lo más interesante son los pubs y la atracción turística más famosa es la fábrica de cerveza, la cual me bebí entera. Pero un país de cultura. Es un país lleno de Peaky Blinders, no me gustó demasiado, aunque me lo pasé bien. Estonia quiero ir. Porque estabas en el pub, obviamente. Sí, no, que los pubs están genial, pero no tiene nada más. O sea, es un país que para mí tiene poco que aportar a nivel de ciudad, ¿eh? Luego seguro que tiene paisajes muy bonitos y todo eso, lo que tú quieras, pero seguro que luego acabas en el pub del pueblo. Nueva Zelanda, top que me gustaría ir y visitar. Y yo creo que Luxemburgo estuve a punto de ir hace poco, pero fui a Estrasburgo, está a la misma distancia así de París y, bueno, la misma no, está más cerca, ¿no? Pero lo tengo pendiente de visitar. De hecho, me gustaría bastante. Y me sorprende que España esté en el 51, por encima de algunos países como Italia o
Que Italia, pues Pero, a veces, claro, bueno, yo estoy en en la parte Italia norte de Italia. tienes, No lo pero conozco. tienes la mafia italiana y claro, lo que es el norte de Italia comparado con el sur no tiene nada que ver, Ya, ¿eh? no tiene nada que ver. Yo he estado solo en el norte de Italia, por eso. Yo No sé, también. por encima de Yo solamente he Francia. estado en el norte, pero... hmm, Didi, perdona. No, nada más. Poco más. Luego hay países que yo creo que acabarán puntuando más alto, como Polonia, es un país que me gusta mucho y que le veo bastante potencial de cara a los próximos años. Ujú. Por cierto, si nos solapamos es porque mi internet no es el mejor de todo, así que pido disculpas, Albert, y Para, también a la para variar, audiencia. para variar, ¿no? Variar, exacto. En fin, pasamos a otro índice que este también me gusta bastante porque mide el PIB, pero no solamente mide el PIB, porque la riqueza al final no se basa solamente en lo que genera un país, ¿no? Sino pues algo tan primordial como es la esperanza de vida de un país. A mí me parece una característica pues que yo personalmente valoro muchísimo. El acceso a la educación, pues más de lo mismo que aquí. Claro, ahí se mide en años de escolarización, porque tiene que ser medible al final, pero no considero que los años de escolarización se equiparen a la educación de un país. Pero bueno, como regla general suele funcionar bastante bien, ¿no? Diría. Y aquí vemos que el índice es bastante parecido. Tenemos norte de Europa, junto con Suiza, que estaría en el tercer punto, Islandia, que estaría en el primero, Noruega, que estaría en el segundo, Dinamarca en el cuarto, Alemania en el quinto. Aquí sí que los alemanes puntuarían bastante arriba. Y pues, bueno, después así fuera de Europa, en séptimo lugar tendríamos Australia, seguido por Hong Kong, y Singapur, que estaría en el puesto número 13, ¿no? Pero vemos aquí cómo domina sobre todo Europa. ¿Y dónde está Estados Unidos, Albert? Bastante bajo, ¿no? No, aquí no sale. Ah, no, Sí, sí que mentira, sale es en el el puesto número 17. 17, claro. Pero es que, claro, la esperanza de vida en Estados Unidos, comparado con lo de un país europeo, es bastante, bastante baja. Creo que Ya, en de la hecho era... escolarización también es bastante baja. Sí, que tienen... Bueno, también va por estados, que ahí tienes lo Mm. mejorcito de lo mejorcito, pero después también tienes a personas que no saben ni leer, literalmente. Que dices, bueno, no sé qué tienes que haber hecho con tu vida para no saber leer teniendo 30 años. Muy grave me parece, ¿eh? O no tener comprensión lectora mínima. Ya no hace falta que sepas juntar palabras y sino darles también un sentido, ¿no? Mm. Y un tercer indicador que también nos gusta mucho sería el de la inversión y el ahorro. Claro, tú puedes tener un PIB muy elevado, pero porque estás chutado de deuda. Sería el caso de Estados Unidos, que el consumidor americano pues es la hostia de resistente, pero claro, porque está hinchado a tarjetas de crédito, así cualquiera, ¿no? Y aquí de nuevo tenemos un país que está en el top 1, sería Suiza, seguido de Hungría, Croacia, Alemania, Francia, Suecia, Austria, Holanda, no lo veo muy bien, pero diré que lo estoy diciendo bien, Albert. Eslovenia, Bélgica. Y ya tendríamos en la parte de los malos, pues obviamente vemos a Grecia, que lleva años que no levanta cabeza, Rumanía, Estonia, Serbia, Letonia y todos estos, y Lituania, pues tienen una parte bastante baja, pero porque ahora llevan en un periodo de crisis, ¿no? Muchos de estos países, pero en un periodo normalizado son países que incentivan mucho el ahorro. Pero claro, Me si sorprende estás en bastante que crisis... España tenga Martí, un ratio de ahorro más alto que, por ejemplo, Finlandia o Dinamarca con los sueldos y Claro, los, pero los eso precios de aquí. es de 2023, Albert. En 2023 Finlandia estaba teniendo problemas económicos. Si tú miras lo que ahorran al final las familias aquí y ahí, pues terminan ahorrando pues, históricamente más ahí. Pero en 2023 Finlandia y Estonia, por ejemplo, estaban teniendo dificultades económicas Bueno, tochas. pero no solo esto, por ejemplo, Italia, Luxemburgo con 8%, no son muy ahorradores los luxemburgueses. Me parece curioso porque ahí el nivel de vida es mucho más elevado que en Sí. España. Sería interesante ver esto. Hace poco hice un trabajo sobre diferencias culturales a nivel de tasas de ahorro entre Estados Unidos y China, ¿no?
Y mira, lo he abierto aquí. La tasa de ahorro de Estados Unidos está por debajo del 5%. Es una pasada lo baja que es. ¿Cuánto crees que es la tasa de China? Esto me parece que es 2023. Pues De tiene que ahorro. ser altísima, porque entre que... o sea, creo que además no pueden invertir en bolsa ni nada de eso, a no ser que tengan cierto ya patrimonio. Tiene que ser, vamos, y se revientan a trabajar, no sé. Me tiro un triple, pero yo creo que tiene que ser muy, muy, muy elevada. ¿30% tal vez? 45%. Pues mira, Y ha me he bajado el quedado corto. 50% desde 2010. O sea, me parece una diferencia brutal. De hecho, si los Ahora hay que chinos se ver, pusieran a invertir fuerte, el retail, cuidado. hay que ver también el ahorro del gobierno, que no es el mismo, ¿eh? En el caso de China sí que hay mucho crédito fluyendo por allá. Muchísimo. Sí, sí. No, es diferente. Eso es a nivel individual de los consumidores. No sé si esto mide en general, supongo que sea a nivel de consumidor. Sí, es básicamente lo que se termina ahorrando en base al ingreso. Sí, porque dudo que el gobierno de España tenga un superávit del 12%. No, no, no precisamente. Ojalá. Ojalá. Y después vemos también varios países que destacan por no solamente ya ahorrar bastante, sino tener un patrimonio dentro del total invertido en bolsa o en otro tipo de vehículos, ya sean fondos de pensiones o parecidos. Aquí os he puesto varios que destacan, ¿no? Porque realmente la cifra suele ser bastante baja, del 10% o menos, normalmente. Aquí tenemos el caso de Finlandia, que invierte muchísimo. En acciones ya directamente tienen más o menos el 20%, y si le sumas fondos de pensión, fondos de inversión, etcétera, pues bastante, bastante más. Hungría, más de lo mismo. Además, ha ido escalando cada año en ranking lo que los households empiezan a invertir en bolsa. Tendríamos también Irlanda, que como no, destaca aquí sobre todo invirtiendo en pensiones, ¿no? Como tienen un porcentaje muy elevado invertido para su futuro. Y tendríamos también Suecia, que me parece tremendo, que los depósitos, lo bajo que los tienen en comparación a la mayoría de países, ¿no? Que suele estar por el 40%, pero para encima normalmente. Es decir, ver 50, 60% no es nada raro. En cambio, ellos están rondando a los 20% más o menos de depósitos, y todo lo demás lo tienen ya invertidos en fondos de pensiones, etcétera, etcétera. El sistema de pensiones de Suecia además es muy interesante, porque creo que es una mezcla entre un sistema de distribución y un sistema un sistema de reparto y un sistema de inversión, con lo cual me parece que ahí lo tienen muy bien hecho. Lo que España en un futuro podría llegar a optar, ¿no? Para solucionar el insostenible problema de las pensiones que tenemos a día de hoy. Yo creo que podría ser bastante interesante, la verdad. Y aquí tenemos otro indicador que yo creo que es clave, ¿no? Por si una persona quiere mudarse a otro país o lo que sea, que sería la felicidad, ¿no? Para ir a un sitio y que todo el mundo esté amargado, pues a lo mejor no me compensa. Pero este índice hay que cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Porque a mí, sinceramente, no me cuadran mucho las cosas, ¿no? O a lo mejor es porque estoy tirando de prejuicios, que bien podría ser. Pero según este índice, un alemán es bastante más feliz que un español. Y lo siento, pero personalmente lo dudo. Nosotros tendremos muchos problemas, pero sobre todo el sur de España y todo eso, somos la alegría de la huerta. Con lo cual, problemas los tendremos por todos lados. Pero a nivel de carácter, yo creo que lo que es mediterráneo es totalmente insuperable. Obviamente, carácter es distinto que felicidad también, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, según este índice, y ya también muy recurrente, tendríamos a Finlandia, seguido por Dinamarca, Islandia, Suecia, Israel, Países Bajos, Noruega, Luxemburgo, Suiza, de nuevo, Australia, Nueva Zelanda, Costa Rica, que la verdad me cuadra bastante, pero Kuwait, el Se ha rango colado. número 13, no, está ahí, me parece raro, no sé. Oye, que si está ahí, ahí ya está, ¿eh? Pero, en fin. Después le seguiría Austria, Canadá, Bélgica, Irlanda, República Checa, Lituania, Reino Unido, Eslovenia,
Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Alemania, México. ¿Y dónde estaría España? Pues en el puesto número 36. Y también, una persona de Estonia es más feliz que una española. Yo lo siento, pero lo duro muchísimo. O en Arabia Saudí. Bueno, supongo que si excluyes todas las mujeres, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero si no, no. Con lo cual, no sé, digo yo, me descuadra un poco ese índice. Y también eso podría ser interesante, ¿no? Ajustarlo, pues, por ejemplo, a otros que podrían ser indicadores de la felicidad, como por ejemplo la tasa de suicidios. Pero claro, aquí también puedes decir, bueno, puede haber mucha desigualdad, muchos extremos. No sé, yo creo que aquí lo mejor es viajar, verlo desde de un punto de vista local, es decir, no vale decir lo veo como turista, sino también conocer la gente y esas cosas, con lo cual yo aquí, como tampoco he viajado mucho, poco tengo que añadir. Tú, Albert, ¿cómo lo ves? Me parece curioso, cuanto menos, o sea, no sé muy bien qué baremos usarán para medir este índice, ¿no? Pero me parece bastante curioso, o sea, que estén los países nórdicos en el top 5. No deja de ser extraño, en cierta medida, ¿no? Al menos por lo que se ve superficialmente. Aunque, no sé, habría que ver cómo calculan el índice este de la felicidad, porque al final la felicidad pues es subjetiva. Si intentas medir con algo objetivo, sí que hay cosas que son objetivas y que ayudan bastante, como la renta, por ejemplo, pero claro, aquí veo países de rentas bastante dispares también. No en el top de los países, pero sí luego que hay bastante fluctuación. Entonces, sería curioso ver un poquito cómo calculan este tipo de índices. Yo creo que aquí lo que cogerán es, pues, 1000 personas, por ejemplo, y les harán un listado de preguntas. ¿Estás contento con la deriva de tu país? Sí, no. Y a partir de ahí lo vas ponderando. ¿Crees que tendría que cambiar muchas cosas en tu vida para ser feliz? Claro, aquí en España vamos a pensar, tenemos Podemos, la mitad son así, la mitad me cae mal y también los odio, pero en realidad nos llevamos todos bien y nos tomamos cerveza y viva España y viva la alegría, ¿no? Digo yo. Con lo cual, creo que va a ser más un poco por aquí. En cambio, le vas a preguntar a un finlandés, ¿estás contento con tu país? Sí, mucho. Y te lo va a decir así, con lo cual es bueno. Pues supongo, ¿no? Imagino que van a por aquí los tiros. No sé, ya haremos un vídeo, Martí, analizando los países más felices del mundo. Sí, la verdad. Pero para eso hay que viajar, ¿eh? Y yo no tengo El pasta. que sí que es muy feliz es el ministro de Kenia. Para que no lo hayan visto. El vídeo es buenísimo. Ese es un vídeo que le preguntan, bueno, no le preguntan, sale diciendo, corruption is not bad, it's only bad if I'm not involved. Así que al menos es honesto, ¿no? Así que vamos a ver un índice de los países más corruptos y menos corruptos. Los menos, que lo tenemos ahí en rojo, es todo África. Y con lo cual ya no les he puesto, porque es que es más de lo mismo. Y si ya tienes ahí el ministro de Finanzas de Kenia diciendo que le gusta robar, pues imagínate cómo serán, ¿no? En el puesto número 1 de ese índice, pues tendríamos Dinamarca, Finlandia, Singapur también con muy buena puntuación, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Noruega, Suiza, Suecia, Países Bajos. Vemos como más o menos se están repitiendo todo el rato los mismos, ¿no? A la hora de, sea el índice que sea, donde destacan, pues suelen ser los mismos. Lo que aquí también termina descuadrando algunas cosillas, o a lo mejor es porque no termino de conocerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, que Chequia está en el punto número 56 es algo que a mí personalmente me ha sorprendido. Bastante, además. O que Ruanda esté por encima de España, con bastante puntuación. Vale que creo que además Ruanda, que es un país que dentro de África está muy desarrollado y bien, pero si no recuerdo mal, y aquí creo que estoy patinando, así que por favor no me peguéis, pero ¿era una dictadura o me lo parece? Bueno, igual que Singapur también al final es una dictadura, pero bueno, si no hay corrupción, no hay corrupción, pero ahí está, ¿no? Me ha Bueno, está bien. sorprendido un poco. Cuando hay corrupción, si te ejecutan, yo creo que desanima bastante el Sí, asunto. en China, por ejemplo, es uno de los países que más chuk chuk hacen a los cuellos, ¿no?
y salió a hacer la noticia hace poco, que era uno que estaba en el Banco Central, o no me acuerdo, pero vamos, que era un pez gordo y lo enviaron al más allá por robar. Así que, bueno, supongo que por ahí se puede decir que funciona, ¿no? Depende de qué punto de vista, claro. De estos países, Alberto, ¿hay alguno que te descuadre? ¿O los ves más o menos todos en línea? Bueno, es que hay varios que desconozco cómo funcionan, ¿eh? Porque Sí. países pequeñitos... Tirando de prejuicios. Tengo prejuicios, pues no te sabría decir, ¿eh? O sea, yo creo que casa bastante con lo que me sorprende, que Cuba esté por encima de Hungría. Bueno, O sea, tienes ahí a Orbán, que no destaca precisamente. O bueno, sí, ya, a saber pero también Cuba, quién hace eso. Cuba, Ya, chico. sí, es Cuba. Sí. O a No Israel, sé, que quieras o no, tiene un relativamente moderado, ¿no? Mejor que España. Pero Netanyahu está imputado por corrupción. Y ahí bueno, igual sigue, que ¿no? nuestro presidente, bueno, no está Sí. imputado, No, el pero hermano en ese caso. El hermano y la mujer, pero el presidente no. claro, o sea, todo lo que te rodea, pero tú no, ¿eh? Y yo lo que veo también es que aquí en España, o sea, no sé si llamarlo corrupción, pero sí que hay mucha picaresca. Y aquí nos quejamos mucho que los políticos roban y todo lo que tú quieras. Pero aquí cada uno hace lo que puede en su honesta medida. Y algo tan simple que tú, por ejemplo, tienes que hacer fotocopias para un trabajo de tu hija, pues si puedes evitar ir a la copistería, pues lo haces con la impresora de tu empresa. ¿Por qué no? Y nadie te ve, y eso es robar al final, porque eso tiene un coste y no lo estás haciendo tú, ¿eh? No lo estás pagando tú. O lo típico, que si puedes ahorrarte el billete de metro si no te pillan, pues lo haces. Y eso es corrupción, con lo cual a mí me parece un poco hipócrita que, digamos, los políticos roban cuando la ciudadanía en general hace esto y de manera recurrente. A mí personalmente me parece vergonzoso, la verdad. Corruption is not bad, it's only bad if I'm not involved. Se podría aplicar en España, pero aquí no somos tan honestos. Nos Pero gusta bueno, también creo que dejarnos más. el grado es diferente también. Sí, pero el grado, si tú lo miras proporcionalmente, el grado es en medida de lo que tú tienes a tu alcance. Es decir, si tú, por ejemplo, y no hace falta que robes tráfico de influencias y ese tipo de cosas. Bueno, que ahí ya podríamos hablar de cosas más graves. Pero, por ejemplo, lo de las dietas para los que están en la Generalitat, que cobran una pasta en dietas, que no te gastas esto ni de broma. Y ahí tienes una parte que es libre de impuestos, que básicamente tú la estás haciendo, le estás jugando. ¿Que es legal? Sí. ¿Que está bien? Pues no. Evidentemente que no. En mi opinión, pero no sé. Yo lo veo que ahí cada uno en su medida, pues mira de rascar de donde sea. Y es algo que personalmente no me gusta nada, pero nada. Y si alguno de vosotros se ha fijado, pues es que prácticamente todos los caminos conducen a Suiza. Destaca en todos los indicadores, en cualquiera. Y además tenemos que sumar que es un país extremadamente hermoso y que se encuentra en el corazón de Europa. Que 2 horas te plantas donde quieras. Y yo tuve la suerte de estar una vez. La verdad es que flipé. Me encantó. Pero es precioso. No estuve en los Alpes y todo eso, estuve por la parte francesa, en Ginebra, para ser concretos, y ya solamente con eso me enamoré tremendamente del país. Me encantó. A ver si, Albert, tienes algún día la oportunidad de pasarte por ahí, porque la verdad es que merece mucho la pena. La verdad que lo tengo pendiente. Fíjate qué paisajes. Y esto de la derecha es Ginebra en invierno. Eso sí, tiene que hacer un frío de cojones, pero bueno. Bueno, un poco es como la Sardaña, que no estaba viviendo. Frío. Bonito. En fin, tenemos un país que es extremadamente capitalista, sería la segunda economía más libre del mundo, y la tenemos a un vuelo de 2 horas desde Barcelona, desde a Zúrich o a Ginebra, que más o menos están a la misma distancia. Algo que me parece muy interesante, y sobre todo para todos los oyentes lo podría ser también, es que los capital gains tributan al 0%.
Y eso, si lo sumas a la tasa de ahorro que hemos visto, que es la más grande de toda Europa, pues terminas generando muchísima riqueza. Además, es de los pocos países que no tienen un colapso demográfico y que se espera que continúe aumentando su población, principalmente a través de la inmigración, pero es una inmigración buena y una inmigración que son muy estrictos en su política de inmigración. A mí, por ejemplo, no me querrían para ir. Quiero vivir aquí. Me va a decir, ¿qué vas a aportar? Pues no sé, perdón, pues ya está. Fuera, no me dejarían entrar. Y eso lo que causa es que sea un país extremadamente seguro. De hecho, os animo a que busquéis fotos de cómo son las cárceles en Suiza. Da un poco de risa. Parecen patios de colegio y no es broma. El sistema sanitario y educativo es muy bueno, la infraestructura es muy buena y las ciudades están extremadamente limpias. Además, lo mejor que tiene es que los cantones compiten entre sí. Es decir, que si en tu zona ves que los impuestos son muy grandes, pues te vas a otro. Si ves que en tu zona la cosa no está yendo muy bien, te puedes mudar y no tienes que cambiar de país. Y al final lo que terminas pagando es la suma de los impuestos federales más los impuestos cantonales. Algo que también me encanta es que la política como oficio es muy rara. Y eso lo que provoca es que no tengas a los Irenes Monteros de turno o a las... ¿Cómo se llama la de Sumar? La que habla como si fueras tonto. Yolanda. Esa. Sí, bueno. Personas que están ahí mandando y dices, pero ni en un patio de colegio lo podrías hacer tú, pero en fin, ahí están. Y además tampoco hay un solo presidente. Creo que hay 9 y se van y que tienen poder compartido entre todos. Con lo cual hay muy pocos políticos de carrera como tal y la gran mayoría de alcaldes o así tienen otro trabajo y hacen política. ¿Por qué? Porque les gusta y quiere que la cosa vaya bien. Y eso me parece maravilloso, no tienes inútiles ahí. Y eso que causa también que ahí la gente limita. Si sale cualquier escándalo, pues lo siento, dimito. Aquí no dimite ni Dios. ¿Por qué? Porque si no te vuelves al Mercadona a trabajar. Que nada malo con el Mercadona, al contrario, me parece una grandísima empresa por trabajar, pero obviamente comparar eso con ser ministra de España, ¿no? Creo que todos sabemos de quién estamos hablando. También tienes varios idiomas que poder aprender. A ti, Albert, por ejemplo, te podría ser más fácil el francés, pero también tienes el italiano, aunque es bastante más raro, y predominantemente tienes el alemán. ¿Que es difícil? Pues sí, pero o si no te gusta, te quedas en tu casa, ¿no? Al final, si vas ahí, te tienes que adaptar a la cultura del país y hablar el idioma del país, que me parece la cosa más normal del mundo. Y finalmente, es un país bastante patriota, con muchas ganas de mantener su identidad. Por ejemplo, lo que tiene, que es de los pocos países que tiene el servicio militar obligatorio. Y eso ya no es tanto porque se tenga que proteger. Que por cierto, creo que es el país que tiene más armas per cápita y aún así Sí, es de Europa. extremadamente seguro. De Europa. Bueno. Sí, no, el que gana es Estados Unidos, que hay 100 pistolas por cabeza. Bueno, es que hay el típico redneck que tiene más armas que el ejército alemán, pero en fin. Y lo de ser patriota puede parecer, eres tonto, eres patriota. Pues para los países, normalmente, un autor que me gusta mucho, que se llama Jared Diamond, que estoy ahora viendo el libro, escribió un libro que se llama Crisis, y una de las partes que ponía como claves para que los países salgan de las crisis es un sentimiento de nacional, ¿no? Por ejemplo, pone el caso de Japón o el caso de Finlandia, que son muy suyos. Los finlandeses tienen, por ejemplo, un idioma que es muy raro y que no se compara con nada. Bueno, ¿quién lo podría comparar con el País Vasco, ¿no? Con el euskera. O Japón también. O el húngaro. Y eso es lo que suele causar, pues, entre otros muchos factores, por supuesto, es que de los problemas pues suelen salir más reforzados y más rápido que un país que sus habitantes al final piensan pues solamente en su propio beneficio, ¿no? Y tiene parte de sentido. También es extremadamente importante que es un país neutral y en un mundo convulso como el que estamos viendo ahora mismo, pues es bastante... se valora bastante. De hecho, para estar en el corazón de Europa han sobrevivido ya 2 guerras mundiales. Es más, se han beneficiado de ellas y de cualquier altercado que haya sucedido. Nunca han tomado parte por nadie. Ellos se mantienen neutrales.
y nadie los molesta, porque es que además es un país que sería el último que querrías invadir, pero el último. ¿Por qué? Aparte de que tienes una población armada y entrenada, es todo montaña. Es súper difícil invadir todo eso. ¿Invadirlo para qué? ¿Para quedarte con qué recurso mineral? No hay nada. Y te interesa tenerlos más como intermediarios financieros para financiar tus chiringuitos, que ahí tendrían que poner control. Pero bueno, que no invadirlos, con lo cual un país muy, muy seguro, tanto a nivel de estar ahí como a nivel de política internacional. Y bueno, aquí sí que tienen que mejorar pues lo que era el pasado secreto bancario, que aquí sí que se pusieron ya más serios, porque eso era Alibaba y los 40 ladrones, pero aún siguen teniendo cosillas bastante importantes, como por ejemplo, Albert, eso tú lo sabrás más bien que nadie, que Estados Unidos creo que a quien más oro le compra es a Suiza, pero dime qué mina está ahí en Suiza. Bueno, tiene las No la hay. refinerías. Bueno, sí, y también porque no preguntan el origen del oro, es decir, a mí me das oro, yo no te pregunto de dónde ha venido ni nada. No hay Bueno, que así firmar nada. hacían el cambio de divisas con los alemanes, ¿no? En los 40. Pues cosas así. Son listos, o sea, es gente inteligente los suizos. Sí, sí, ya, pero bueno, eso sí que es una de las patas que dices, lo podrías hacer más o menos más discreto o un poco mejor, pero bueno, obviamente, si no son ellos, no lo van a hacer otros, pero es uno de los 5 principales hubs financieros y además tiene muchísimas empresas cotizadas por cápita, más que Estados Unidos, obviamente. Es un país pequeñito, que no llega a los 9 millones de habitantes, tendrá 8 y pico. Y eso es bastante útil teniendo en cuenta, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de recursos natural, porque si tú miras Australia o Canadá, pues tienen un tropecientas empresas per cápita, pero claro, hay muchas minas de mierda que están ahí cotizando. Y prácticamente el 12% de la población es millonaria. Me parece algo tremendo eso. Y eso con datos de 2019. Ahora será más, seguramente. Y supera con mucho a cualquier otro país de la lista. ¿Por qué? Pues bueno, ya hemos visto que es un país extremadamente ahorrador y que además invierte muchísimo, con lo cual es que tienes el combo perfecto para que les vaya bien a largo plazo. Así que a mí me parece tremendo esto, la verdad. Y aunque nosotros somos mediterráneos, personalmente en mi ciudad va a ser siempre Gerona, me encanta estar aquí, bueno, me encanta, es precioso, la ciudad es preciosa, el clima es inmejorable, la gente es majísima, en fin, pero sí que España roba, ¿sabes? Y es un poco, no porque sea independentista, España y Cataluña, de hecho Cataluña es peor, tenemos los impuestos más elevados en toda España. Con lo cual, aquí sí que hace que uno se plantee irse, no porque quiera, sino porque se te obliga, se te invita a marchar. Así que si alguno de vosotros está viviendo en Suiza y nos quiere dar su sincera opinión, pues bueno. Y para ver lo que me gusta en mi tierra, pues aquí os he puesto unos dominios que tengo comprados por si algún día son necesarios. Yo quiero tenerlos. Banco Figueroa. Mola, Y pues por eso, si alguna vez hay un banco en Gerona, ya va a ser mío. O al menos voy a ganar dinero vendiendo el dominio. Y ahora hemos visto los pros, vayamos a ver los contras. En primer lugar, que no sería tan en contra, porque tiene ya muchos tratados, pero sí que es cierto que no está en la Unión Europea. Para irte ahí tienes que poder ofrecer algún trabajo que un suicio de nacimiento pues no pueda ofrecer, porque me parece totalmente normal, por otra parte, es lo que tendría que hacer cualquier país un poco serio, o que te hayan contratado ya por adelantado y que la empresa te lo haya gestionado y todo eso. Vas a tener que aprender sí o sí un idioma local, es algo lógico, pero puede ser un coñazo por el tiempo que lleva, y sobre todo si es el alemán, ¿no? Pues que ahí aprender francés o italiano para un español va a ser fácil, pero alemán sí que nos va a costar un poquillo. No pasa nada, se le pone codos y lo aprendes, que merece la pena. Es difícil obtener la nacionalidad, obviamente, también tiene todo el sentido del mundo, pero bueno, es uno de los inconvenientes que podríamos tener como españoles. Al final necesitas estar 10 años o más, demostrar que ya estás integrado, que conoces la cultura, que hablas el idioma nativo, etcétera, etcétera.
Y lo que para mí sí que es lo que puede ser un poco más coñazo, que tampoco lo hago, pero bueno, tienes la opción de después del trabajo, pues te vas a tomar un par de cervezas con tus amigos en una terracita, disfrutando del precioso sol que tenemos, y eso ahí, pues como que no, ¿no? Menos horas de sol, la cultura tampoco es esta, con lo cual es así que me parece un punto negativo comparado con lo que tenemos aquí. Y en sexto lugar también, que va muy relacionado con eso, que es que no sé hasta qué punto sería difícil para un español integrarse con los locales, ¿no? Al final los catalanes también somos así, sobre todo los de la parte de la Cataluña Norte, somos extremadamente cerrados. Y si eres de afuera, hostia, yo porque tengo la suerte de haber nacido aquí, pero si no, es que tiene que ser jodido, la verdad, en general. Con lo cual, yo me imagino, hostia, si yo viniera de fuera y viniera a Cataluña, a mí se me haría complicado hacer amigos. Obviamente con el tiempo lo vas a hacer, pero o a lo mejor tienes suerte y lo haces con 2 días. Y ya no hablo solamente con expats, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a Zúrich, pues te vas a hacer con los españoles, obviamente. O latinoamericanos o lo que sea, porque nos entendemos, cultura más o menos parecida, pero claro, ya que vas ahí, tienes que adaptarte también a lo de ahí, ¿no? Y molaría echar raíces por ahí. Bueno, también lo que comentaba las horas de sol, que ahí no tenemos nuestra queridísima Costa Brava, que no tenemos tampoco, no hay la cultura que hay aquí, ¿no? Pero bueno, ahí tienes a Italia también a un tiro de piedra, no hay problema por eso. Y también es cierto que para montar algo relacionado con la inversión, pues tiene que estar sobre todo centrado en inversores institucionales o gente con pasta, ¿no? No tanto retail. Y finalmente, elegir el mejor cantón, saber cómo funciona la burocracia y todo eso, pues puede ser difícil si te pilla de inicio, con lo cual habrá que verlo. Y está por mi parte, Albert. Cambiamos de zona geográfica ahora. Vamos a hablar de lo que ahora mismo puede ser tal vez la zona más interesante a futuro a nivel de continente. Yo creo que sí, ¿no? Puede ser, yo creo que puede ser interesante. Y ahora ya vamos a cambiar un poquito el tema de países, quizá donde puede ser interesante buscar trabajo, que nos parece interesante para invertir. Y vamos a hablar ya directamente de cambios de tendencia, de países quizá que han estado bastante desfavorecidos en cuanto al tema de la inversión por un montón de decisiones políticas, ¿no? Que han perjudicado pues a la industria, a las personas y sobre todo al capital de esos países, y que un cambio de tendencia pues puede revertir, no quizá el país de golpe en un año, ni mucho menos, sino la percepción de cómo los inversores y el resto del mundo ve este país como receptor de capital, como un sitio donde pueden realizar inversiones. Aquí se ha puesto un mapa político de Latinoamérica, pero esto es algo antiguo, esto no es actual, es hace un año aproximadamente, un poquito más. Pero aquí ya podemos ver el cambio que ha habido en las elecciones, ¿no? Cambios de espectro, por ejemplo, en la Argentina, que ha sido un país donde durante muchísimos años se han llevado a cabo políticas económicas nefastas, que tampoco voy a entrar a detallar, que creo que son conocidas por todos, pero es que en general Latinoamérica ha sufrido de esta epidemia, ¿no? De este tipo de políticas, y Argentina, de que este cambio se materialice, que se está materializando y se están viendo los efectos positivos de las decisiones que yo considero política y económicamente correctas, puede alumbrar el camino al resto de países de la región a pedir un cambio. Obviamente, y seguramente no un cambio tan radical de 180 grados como el que ha vivido Argentina, pero sí el suficientemente cambio para que los inversores del resto del mundo digan, hostia, aquí puede haber un viraje, un cambio de tendencia y se destine capital hacia esos mercados. Y entonces, pues nosotros, de estar posicionados con antelación a estos posibles virajes, puedes obtener una ganancia de capital significativa. Y aquí yo creo que como españoles tenemos una ventaja bastante importante del resto del mundo, y es que hablamos español. Entonces podéis mirar entrevistas, podéis ver las televisiones locales, podéis meteros a las redes sociales y ver qué comenta la gente de estos países, cuál es el sentimiento, lo podéis hacer de forma directa porque compartimos el mismo idioma, dejando de lado pues el portugués, ¿no? Pero de todas formas
se puede seguir la región con bastante facilidad, y esa es una ventaja competitiva respecto pues a los inversores del resto de Europa o de Estados Unidos. Entonces creo que puede ser interesante. Y igual que vimos el cambio en Argentina, ¿qué efectos ha tenido esto en Argentina? Pues bastante fuertes, ¿no? Y hablando de los países que tenemos actualmente en Latinoamérica, pues podemos ver que hay diferencias regionales. Sí que muchos hemos tenido cambios, por ejemplo, Chile, que había seguido una senda más capitalista, pues con Boric se dio más hacia la izquierda, pero siguen siendo muchos países, incluso Uruguay cambió ahora hace un poco de lado, ¿no? de la presidencia, pero vemos cómo ciertos países se han ido construyendo con unas políticas más o menos acertadas y otros con menos acertadas que el resto. Y aquí podemos ver esta tabla, pues por ejemplo, a nivel de seguridad, pues países más seguros, por ejemplo, como Uruguay y Chile, se consideran más seguros en comparación pues con Panamá, Paraguay, no nos veamos ya pues a México, Colombia, Venezuela, en comparación que no están en la lista. Obviamente esto depende de las zonas del país. Seguro que en Argentina pues te vas a Rosario, algunos, por decir algún sitio, algunos barrios conflictivos y la seguridad es bastante grande, pero de forma agregada se pueden ver ciertas diferencias. A nivel de fiscalidad, países que tenían una fiscalidad muy agresiva, por ejemplo Argentina, a nivel de empresas la fiscalidad ha sido muy agresiva, niveles del 35% de impuestos, y la fiscalidad individual también. Hay países que han sido mucho más liberales en ese sentido, por ejemplo Panamá, que quizás encontrar una situación bancaria similar con algunos países, no sé, como Suiza, ¿no? Pero con cierto secreto bancario, y daba facilidad a que cierto capital se fuese hacia allí. De hecho, no recuerdo si son los Lundin los que tienen las sociedades en Panamá, que se llaman Lorito Holdings, Pajarito Holdings, cosas así. Y están Los en nombres Panamá. es espectacular. Sí, me acuerdo, Lorito Holdings, y había otra, que bueno, son los holdings de los Lundin, que si no recuerdo mal están en Panamá y a partir de ahí tienen el control de las empresas. Puede que me equivoque, lo digo de memoria, que hace mucho que no lo sigo. Una persona cuando empieza una empresa, pues quiero representar, pues que sea grande, o yo que sé. Y estos tíos le ponen loritos. Sí, porque es el holding del capital, Sí, no es la empresa en sí. Así nadie dirá, ¿y esto de qué narices es? No creo que sea que sea un pedazo de holding de millones, ¿no? Y bueno, y con este tipo de políticas, pues se han ido construyendo estos países, que normalmente Latinoamérica creo que es una región que se ha dado bastante por perdida durante muchos años, lo voy a decir, por el socialismo imperante que hay en la sociedad de forma general, en todos los países, pero es un sentimiento y un pensamiento bastante extendido como pasa en España, y creo que quizá dentro de los países latinos es algo bastante representativo, a veces por desgracia. Pero bueno, hemos visto este cambio de tendencia muy fuerte, como he comentado, en Argentina. ¿Y en qué se ha traducido esto? Básicamente en una apreciación del índice, este lo podéis ver en dólares a partir de ADRs que cotiza en Estados Unidos, de un 500%. Esto sí lo vemos desde un plazo de 5 años, pero realmente a partir de la toma de posesión de Milei en 2023, donde este índice cotizaba $100, hasta superar los 500, habiendo corregido y subido ahora. O sea, 1% en 2 años, a partir de un cambio de percepción brutal del país y de unas políticas que parecen ser exitosas. Y esto es algo que puede ocurrir pues, en otros países de América Latina. Y otro ejemplo bastante claro de cómo podemos utilizar este tipo de políticas y de tendencias en los países es el caso de Panamá. En 2023 se inició la paralización del proyecto de cobre de Panamá, una de las minas de cobre más grandes del mundo, propiedad de First Quantum, y que, bueno, los que nos seguís sabéis que cuando pasó esto, pues Franco Nevada tenía una parte importante, cayó sobremanera, compramos y bueno, nos ha ido bastante bien con esa decisión. Pues en noviembre, si no recuerdo mal, se anunció la parada de la mina, en diciembre se anunció el cierre de la mina por el gobierno de Panamá por problemas constitucionales. Era un gobierno de izquierda. ¿Y qué pasó? Que First Quantum se desplomó un 70%. Una de las grandes mineras pues se fue al pozo de forma bestial por una decisión política. Esta mina pues representaba el 2% del PIB del país, si no recuerdo mal, lo digo de cabeza.
Entonces, la decisión de cerrar el 2% del PIB de tu país, del cual dependen unos 20.000, 30.000 personas de puestos directos e indirectos dentro de un país tan pequeñito, yo pensaba que las repercusiones iban a ser bastante severas económicamente. Entonces digo, hostia, pues mucha gente se va a ver impactada. Quizá la popularidad de ese gobierno en ese momento no era muy, muy alta. Entonces, que es posible que veamos un viraje político, de un cambio de espectro hacia la derecha y quizá un partido más propenso a que se reabra este yacimiento y vuelvan los puestos de trabajo y se recupere ese PIB perdido. Hubo elecciones en Panamá, hubo un cambio de gobierno y ahora mismo pues están en conversaciones para ver cómo se reabre la mina. Es complicado que un país te quiera eliminar de un plumazo el 2% del PIB, tantos puestos de trabajo directos e indirectos. Es un coste político bastante importante. Entonces, estas son las decisiones que pueden ser acertadas en el de inversión. Aquí no lo podéis ver en gráfico, pero la empresa desde la fuerte caída hasta ahora ha subido un 100% prácticamente, First Quantum. Franco Nevada no lo pongo porque como el oro también ha subido, pues quizás se vería un poquito más alterado, ¿no? Pero aquí se puede ver esta recuperación de la acción, que obviamente no está a los niveles que estaba antes, ni mucho menos, pero en plazo de un año recuperar un 100% de la caída, o un 100% de la caída, no, perdón, subir un 100% desde el punto más bajo de la caída, pues es bastante significativo. Y eso es algo que podemos ver o podríamos ver en un futuro con varias empresas que se han visto bastante perjudicadas. Ahora mismo en Latinoamérica tenemos varios países que han tomado decisiones políticas bastante, bueno, mal vistas quizás desde el punto de vista inversor y donde quizá la popularidad de los gobernantes no es la más alta. En Brasil tenemos ejemplo de Petrobras, que ha quedado bastante, vale, también porque los subyacentes de estas empresas lo han hecho muy mal. Pero también tenemos Ecopetrol, que lo ha hecho de forma terrible, la empresa de Colombia, terrible. Un cambio, y eso son empresas, las bolsas, algunas han fluctuado, la de Colombia recientemente lo ha hecho bastante bien, pero un cambio de tendencia política en estos países y una mejora de la percepción de los inversores, pues podría mejorar en general cómo se perciben estos países como receptores de capital y poder tomar ventaja de esto. La popularidad de algunos gobernantes no es muy buena y, como digo, un cambio de tendencia pues podría significar un cambio de la percepción de los inversores en los mercados de estos países. Tampoco hay que hacer caso 100% a la popularidad, que no significa un cambio político. Mira Nicolás Maduro, que no le gusta a casi nadie y ahí sigue, ¿no? El 30% de aprobación, pero bueno, no lo van a quitar de en medio. Pero bueno, creo que es una forma de enfocarlo en estos países donde tenemos una ventaja competitiva, como hispanohablantes, bastante interesante y que quizá podemos tomar ventaja de ello. Y de esto quería comentar. ¿Cómo? Que además, al ver que en Latinoamérica y todas esas zonas, los precios suelen ser per 4, per 5, per 6 es caro ya. Es decir, que si le pones un poco de seguridad jurídica, pues es que ya tienes lo que ha pasado con Argentina al final, que te sube ya todo directamente. Con lo cual, a la que haya ahí los cambios políticos sí que pueden tener un impacto significativo y además muy rápido para los inversores. Totalmente. Entonces yo creo que nos puede dar una ventaja y es una forma interesante quizá de ver este tipo de países. No sé si ves algún país, Martí, que puedas ver un cambio político cercano que sea favorable al capital, Colombia. A los inversores. Colombia. Sí. Yo creo que Colombia, o sea, Colombia sí. Y que además tiene que ser un país precioso, que tiene de todo, paisajes naturales. Si pones eso que sea un poco decente, hostia, yo creo que tiene muchísimo potencial, Colombia. No digo Argentina porque ya es la fácil, pero mira, pues uno que vimos recientemente ha sido Estados Unidos con el cambio de administración porque esto también va por sectores. Mira las FANIs, a la que cambió la administración. Volaron. Sí, pues lo mismo. Y aparte de Colombia, es que conozco poco de la región, por no decir nada. Pero Uruguay creo que también, pero esto ya venían de hacer las cosas bien. Además, creo que recientemente falleció el que era de los poquísimos comunistas buenos, que era el que era presidente de Uruguay, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero era un tío que tenía palabra.
Ese. Un grande. Joder, el tío renunciaba a su salario, a su escolta, renunció a su jubilación, se retiró a trabajar en el campo, predicaba con lo que decía, no se quería colear con todos los demás por querer representar bien a sus... Bueno, en fin, una persona de honor, de las que ya no quedan. En España había también otro parecido, que también murió. Y una anécdota de ese señor, que no me acuerdo cómo se llama, es que creo que le mataron a su hijo en Irak y se enteró en media rueda de prensa. Y el tío dijo, disculpad, ha pasado esto, si no estoy muy fino, perdonadme, pero yo estoy aquí para hacer mi trabajo. Y, joder, personas así, yo lo valoro muchísimo. La honradez y el compromiso y todo eso, para mí es lo más importante. Ya luego podemos discutir si tus políticas son acertadas o no, pero me fío de personas con honor y con buenas intenciones, ¿no? Así sería un poco mi reflexión final, Albert. Pues bueno, pues con esto entonces, Martí, nos despedimos. Ha sido un programa un poco diferente, yo creo que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Y recordad, bye the deep. Chao. Chao, chao.